Sometimes I wonder why do we who are insecure Dice él, a veces me pregunto, ¿por qué será que a veces los que somos inseguros, why do we stand before people por qué es que nos paramos frente a un grupo de personas and try to share with you para tratar de compartir con ustedes the word of God? la palabra del Señor? Why do we suffer this? ¿Por qué es que sufrimos esto? Is it worth it? ¿Vale la pena? And then I think back Y yo pienso después, in the salvation that the Lord has given me, pienso en la salvación que el Señor me ha dado, where He has taken me from, de donde Él me ha sacado, how He has redeemed me from sin, cómo Él me redimió del pecado, bought me from bondage, me sacó de esa esclavitud, lifted me on my feet, me puso sobre mis pies, put a new heart in me. puso un nuevo corazón en mí. How can I not but tell about His glory? ¿Cómo no puedo yo decir y contar de la gloria del Señor? How can we not ¿Cómo tell? es que nosotros no podemos contar de la gloria? we that know the Lord. Nosotros que conocemos al How Señor, can we not tell of His glory ¿cómo no vamos a poder y contar de su gloria? and the good things that He has Las done? cosas buenas que Él ha hecho con nosotros. So if I can be nervous for a half hour Entonces, si yo puedo estar aquí nervioso una media hora or maybe a week, o tal vez una semana, because that's usually how long it takes to prepare, porque eso es lo que me lleva a prepararme, that's okay, está bien, because it's worth it. porque vale la pena. If you have your Bibles, let's turn to Ephesians chapter 2. Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2, I want to start with verse 1. En Efesios capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. All the way from verse 1 to verse 10. Desde el versículo 1 hasta el 10. If you go ahead. Vamos a leer, dice así: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. What a beautiful part of Scripture. Esta parte de la Escritura es hermosa. For by grace we are saved. Porque por You are- gracia you are saved. son salvos. In this text, twice Paul says, En este texto 2 veces lo dice Pablo. in verse 5, En el versículo 5, by grace you are saved. por gracia sois salvos. In verse number 9, En el versículo 9, I'm sorry, 8, perdón, en el 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. By grace we are saved. por gracia somos salvos. By grace you are saved. Por gracia tú, mi hermano, eres salvo. There's probably not a better part of Scripture Yo creo que no hay mejor parte en la that Escritura I can think of en la que yo pueda pensar that captures what the que gospel is. captura completamente lo que es el Evangelio. It's a beautiful
place. Es un lugar hermoso, It's a beautiful part. una escritura hermosa. When I think of this scripture, Cuando yo pienso en este texto, I immediately think of the Reformation of the church inmediatamente me vuelvo a pensar sobre la reforma, la iglesia, that occurred in 1517. lo que sucedió en el año 1517. Actually, it started a little bit before, Sucedió aún más antes and then it continued on through. y continuó después de eso. But the big day was October 31st, 1517. El día que se reconoce es el 31 de octubre del año 1517. In fact, we're getting ready to celebrate the 502nd year of the Reformation. De hecho, este año se va a celebrar 502 años de la Reforma. And that is when Martin Luther, Es cuando Martín Lutero, the German priest and monk, un sacerdote, un monje alemán, who was a preacher era predicador, and a teacher, era maestro. nailed 95 complaints Él fue y puso en un papel 99 quejas. on the door of a church in Wittenberg, Germany, Y fue y puso esas 99 quejas sobre la puerta de la iglesia, la catedral de Wittenberg. protesting some of the practices Él estaba protestando las prácticas of the Catholic Church. de la iglesia católica. So 95 theses. 95 tesis, él le llama tesis, que él las puso, 95. I say they're complaints because that's what they were. Yo le llamo quejas porque así eran quejas. But they were complaints that were to be talked about and defended. Quejas que él quería defender. Because in those days, when you Porque had a complaint, En esos días, cuando usted tenía una queja, you would write out your complaint and post usted it escribía su queja sobre un papel y la iba a poner so that the whole town could see it. para que todo el pueblo la viera. And then you would defend your points Y of así complaint. usted defendía su punto del por qué se estaba quejando. And so on October 31st is when Luther nailed those 95 theses to a door on a church. El 31 de octubre fue la fecha, el día cuando Martín Lutero llevó esas quejas y las puso contra esa puerta. Again, complaining against some of the practices of the church. Se estaba quejando de algunas de las prácticas de la iglesia de ese tiempo. He was protesting, Estaba protestando. which is why that's why we are called Protestants. Por eso es que a nosotros nos llaman ahora protestantes. Now, most of the Latin churches would say the word evangelical, Aunque en la iglesia latina a nosotros nos dicen evangélicos. but really we are Protestants Pero en realidad lo que nosotros somos es protestantes. in our protest. Porque protestamos. Okay. This is one of the scriptures Este texto que hemos leído, that highlights that. este texto nos saca a luz eso que les estoy diciendo. The Reformation used this text. La Reforma utilizó este texto. Now, not necessarily Martin Luther back in 1517. No necesariamente Martín Lutero en el In 1517. fact, when you read his 95 theses, Cuando uno lee complaints. las 95 quejas, when you read them, you may be disappointed cuando usted las lee dice, bueno, esto no es mucha cosa. because it doesn't seem like it's really what we stand for. Porque no dice exactamente qué es lo que nosotros creemos. Those are just some complaints against some Catholic doctrine. Lo que eran unas quejas contra algunas doctrinas de la Iglesia Católica. In fact, it was complaints against the indulgences that were sold by the Catholic Church. Eran unas quejas en contra de las indulgencias que estaba vendiendo la Iglesia Católica en ese tiempo. It didn't have much to do with justification by faith, No tenía mucho que ver con la justificación por la fe, but it did lead to that. pero sí nos llevó después a eso. And Luther was the head of the spear Martín Lutero fue como la punta de la lanza, el que inició este movimiento. that God used to break open El Señor lo usó para empezar este movimiento, the true gospel para que abriera el verdadero evangelio and begin the Great Reformation. y que comenzara la gran reforma. Now, whether you know it or not, Ahora, yo no sé si usted lo sabía, but we are children of the pero Reformation. nosotros todos somos hijos de esa reforma. We follow our roots. O sea, nuestras raíces se encuentran ahí.
from that time period. de ese tiempo, de esa época. Really, we come from the Church of England. Salimos, mi hermano, de la iglesia de Inglaterra. Now, you guys don't look very English to me. Ahora, yo a ustedes no me parecen muy ingleses a mí. In fact, I'm not English either. De hecho, ni siquiera yo soy inglés. I just speak it. Yo lo hablo el inglés. I'm German. Yo soy más bien de descendencia alemana. I'm Swiss. Más bien de descendencia suiza. But our roots come from the Anglican Church. Nuestras raíces están en la iglesia anglicana. Because we come from the Anglican Church comes John Wesley. Porque de la iglesia anglicana salió un predicador que se llamaba Juan Wesley. And from John Wesley comes the Methodist Church. De Juan Wesley salió la iglesia metodista. And from the Methodist Church comes the Holiness Churches. De la iglesia metodista salió la iglesia de santidad. And from the Holiness Churches come the Pentecostals. Y de la iglesia de santidad salen los pentecostales. And from the Pentecostals comes the Assemblies of God. Y de los pentecostales salimos nosotros, las asambleas de Dios. And that's who we are. Eso es lo que somos. So you can follow the route Si usted quiere seguir y encontrar la raíz, to where it is. ahí está. But it's a beautiful time of the year to remember. Pero este tiempo es un tiempo importante para recordar. October 31st. El 31 de octubre. What a beautiful day. Es un día hermoso. It's a beautiful day because God was doing something new. Porque ese día Dios comenzó a hacer algo nuevo. And He was reforming the church Estaba reformando a la iglesia. and bringing the truth back to the church. Trayendo la verdad de regreso a su iglesia. The truth that comes from this text La verdad que sale, mi hermano, de este texto que leímos. that says, by grace you are saved through faith. La verdad que dice, por fe, por gracia, ha sido salvo. And that is not of yourselves. No es de ustedes mismos. It is the gift of God. Es un don, un regalo de Dios. By grace you are saved through faith. Por gracia han sido salvos en la fe. It is not of yourself No es en ustedes, that no one should boast. para que nadie se gloríe. You know, I was thinking too, as we were waiting for the offering to end, the worship to end and the offering to end, Cuando yo estaba sentado ahí esperando que llegara nuestro turno para subir aquí, and I was nervous, estaba nervioso and I was sweating, y empecé a sudar. and I was wiping the sweat Y yo away. limpiándome el sudor. And I was thinking, why do I put myself through this? Y yo pensé, pero ¿y por qué es que me siento así? Why do I get so nervous? ¿Por qué me pongo tan nervioso? And my answer is basically this. La respuesta es básicamente esto. Because I want to allow the Lord to speak to you this morning. Porque quiero permitirle al Señor que le hable a usted en esta mañana. Because that's why we've come here. A eso hemos venido. You know, it's very unique where we are today. Es bien único el lugar donde estamos hoy. Because we are listening to a word Porque escuchamos una palabra that really only the church can appreciate. que solamente la iglesia puede apreciar. It's the word of God. La palabra de Dios. God speaks it. Dios la habla. Jesus accomplished it. El Señor Jesús la cumplió. God speaks it. Dios la habla. The apostles and the prophets, they wrote it down. Los apóstoles, los profetas, ellos las escribieron. And the church proclaims it Pero la together. iglesia es la que proclama esa palabra. And the church builds itself up through the preaching of Es this la word. iglesia la que se edifica a través de la prédica de la palabra. But we give the Lord an opportunity to speak to us Nosotros tenemos que darle oportunidad al Señor que nos hable. when we speak the word, Cuando hablamos esta when we palabra, preach it. cuando la predicamos. So a preacher gets nervous Entonces sí, nos ponemos nerviosos los because he wants to predicadores. get out of the way. Porque el predicador tiene que salirse de sí He wants to allow the Lord y to speak, permitirle al Señor que hable a través de él. not me. No ser yo. I want him to be glorified, Yo quiero que el Señor sea el que reciba la gloria. not me. No quiero ser yo. So I'm nervous. Por eso estoy nervioso. Plus, I don't like crowds. Además, no me gustan los públicos, dice él, estar así. But isn't that what the Reformation also is about? Pero eso se trata en la reforma. Wasn't it about getting out of the way? Se trata, mi hermano, de quitarnos nosotros. Man getting out of the way and allowing the Lord to speak? Que el hombre se quite del lugar y deje que sea Dios el que hable.
Wasn't the Catholic Church getting in the way? Porque en ese tiempo era lo que estaba sucediendo, es que la iglesia católica era la que estaba en ese lugar. Weren't the priests getting in the way Los sacerdotes eran los que estaban en ese lugar, from the people and the Lord? en vez de estar en el lugar del pueblo del Señor. By grace you are saved. La Biblia dice, por gracia son salvos. That not of yourself. No de nadie ni de ustedes mismos. The gift of God. Es un don de Dios. By grace you are saved Por through faith, gracia ha sido salvo a través de la fe, not of works, no por obras, that any man should boast. para que nadie se gloríe. And they were getting in the way of the Lord. Y esas obras estaban metidas y no dejaban que el Señor se mostrara. So instead of going directly to God, Entonces la gente, en vez de ir directamente a Dios, the priest was in the way. el sacerdote estaba ahí The esperando. church was in the La way. iglesia estaba ahí esperando. The dead saints were in the way. Los santos muertos estaban ahí esperando. Mary was in the way. María estaba ahí esperando. Why do I say that? ¿Por qué se lo digo? Because if I, as a congregant, want to see God, Porque si yo como miembro congregante quiero ir y ver a Dios, I had to go through a mediator tenía que pasar por un mediador. in order to get to God. Un mediador primero para llegar a Dios. If I wanted to receive the grace of God, Si quería yo recibir la gracia de Dios, I had to go and take communion, tenía que ir primero y recibir la hostia, something physical, algo físico, eat it. y comerlo. And supposedly this changed into the grace. Y supuestamente esos body of Christ. cambiaban la gracia de Cristo. But without the priest, Pero sin el sacerdote, I couldn't approach God, sin el sacerdote yo no podía llegar a Dios. and I couldn't come to him. Y no podía llegar al Señor. So who controlled the Lord? ¿Quién estaba en control de todo Who esto? controlled the road to God? ¿Quién controlaba el camino a Dios? The one who held the elements in their hand. Aquel que tenía la hostia en su mano. The Reformation came and washed that away. Vino la reforma y dijo, no más, esto se va. The early reformers preached Los reformadores desde el principio predicaban that every believer is a priest. y decían, todo creyente puede ser un sacerdote. They had this phrase called the priesthood of all believers. La frase era un sacerdocio de todos los creyentes. The early church, or the Reformation church, preached La iglesia de la reforma predicaba. that there is one mediator Decían, solo hay un mediador. between God and man. Un mediador entre el Dios And y el hombre. that's the Lord Jesus Se llama Christ. Jesucristo. The Reformation washed those away, Cuando la reforma vino, todo eso se acabó. and it brought us the Word of God. Y nos trajo la palabra de Dios. And I thank the Lord for that. Yo le agradezco al Señor por esto. I thank the Lord for men like Martin Le doy Luther, gracias al Señor por hombres como Martín Lutero, or John Calvin, o Juan Calvino, or Ulrich Zwingli. o Erlich Zwingli. No lo puedo entender. It's a Swiss guy, un hombre de Suiza. Those early reformers Reformadores de los tiempos tempranos. that suffered for preaching the good También news. sufrieron por predicar las buenas And we nuevas. celebrate this day. Y hoy nosotros lo podemos celebrar y tener. And we try to get out of the way Y tratamos de apartarnos so the Lord can speak. para que sea el Señor el que hable. The Reformation was important La reforma fue algo importante. because it brought us back to the Word of God. Importante porque nos trajo de nuevo y de regreso a la palabra del Señor. What is this word saying that I read? ¿Qué dice esta palabra que hemos leído? Ephesians chapter 2 Efesios capítulo 2. says, we were dead in our trespasses and sins. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, In which we used to live en los cuales anduvimos when we followed the course of the en world, otro tiempo conforme a la corriente when de we were este under the power of the mundo, spirit of cuando evil, estábamos bajo el poder del maligno de este mundo. when we were dead in trespasses and sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We once lived in our sins, En otro tiempo todos nosotros vivimos in our sins. en nuestros pecados, We followed the passions of the flesh. siguiendo las pasiones de nuestra carne, We lived by the desires of the body, haciendo la voluntad de la carne and we were separated y from de la God. mente, y por naturaleza éramos hijos de ira.
But God, who is rich in mercy, Pero Dios, quien es rico en misericordia, even when we were dead, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, He made us alive together with nos dio Christ. vida juntamente con Cristo. By grace you've been saved. Por gracia son salvos. And He raised us up with Him. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. And we now sit with Him in heavenly Nos hizo places. sentar en los lugares celestiales. By grace you have been saved. Verse 8. Versículo 8, porque por gracia son salvos Through faith. por medio de la Not of fe yourselves, y no de ustedes, so that no man should boast. para que nadie se gloríe. We are His workmanship, Somos obra de Él, created in Christ Jesus for good creados works, en Cristo Jesús, which God prepared beforehand, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, that we should walk in them. para que anduviésemos en ellas. Paul the apostle is here speaking, chapter 2, El apóstol Pablo hablando, he's reminding the Ephesian church recordándoles a los creyentes de la iglesia en Éfeso, who they are in Christ. recordándoles quiénes son ellos en Cristo. Who are they? ¿Quiénes son? They are the saved. Son los que son salvos. Who were the Ephesians? ¿Quiénes eran los efesios? Who was this church? ¿Quién era esta iglesia? They were a group of Gentiles. Era un grupo de gentiles. Ephesus was a city in the Asia Minor area. Se sabe que Efeso era una iglesia en el área de Asia Menor, Okay, and that's where modern day Turkey is donde today. hoy en día se encuentra lo que conocemos como el país de Turquía. Founded as a city on the coast, Y a port, estaba fundada en un lugar cerca del puerto. a populous city Una ciudad muy populosa, muy llena. and famous city. Una ciudad famosa. They had the famous temple of Diana, Y tenían ellos en esa ciudad el templo de la diosa Diana. and people would come by ship La gente venía en barcos a esa ciudad and they would visit y llegaban a visitar and they would go to that temple, y se iban al templo. and Diana was the goddess of fertility, Ahí estaba Diana, la diosa de la fertilidad. and they would honor and worship Y that llegaban god a adorarla y a proclamarle adoración, as the pagans do. así como lo hacían los paganos. You talk about sex trafficking, Si usted piensa, mi hermano, sobre el tráfico de víctimas, then in those days there was. eso es lo que yo estoy tratando de mostrarle a usted. Así era la idea. Things haven't changed much, No han cambiado las cosas mucho, but imagine what it was before pero Christ. imagínese lo que era ese lugar, ese templo antes del Señor. And that's what the pagans did. Y eso es lo que hacían los paganos. They had temples. Tenían templos. They had cult prostitutes. Y ahí en los templos tenían prostitutas. And to worship their gods, you had to participate in prostitution. Para llegar a adorar la diosa, primero tenían que hacer y acostarse con la prostituta. So that's the kind of people the Ephesians were, Ese era el tipo de la ciudad de Éfeso, from this type of city. de este tipo de ciudad. Paul was reminding them El apóstol Pablo les estaba recordando who they are quiénes son, and who they were quiénes eran and what God had done to them, y lo que for Dios them. había hecho por ellos. What kind of people were they? ¿Qué tipo de gente eran ellos? He tells us in chapter 1 what En el kind of people capítulo they were. 1 nos dice qué tipo de personas eran anteriormente. Actually, let me go back. Más bien quiero decirles esto. He starts in chapter 1 telling us who they are presently. Él empieza In the writing. en el capítulo 1 contándoles y diciéndoles quiénes son ellos en el presente. In chapter 2, what we just read En el capítulo 2, que el que hemos leído, is who they were in the past. les dice quiénes ellos eran en el pasado. And then he says, then by grace you are Y saved. por eso les dice, ustedes por gracia son salvos. So he tells them who they are Primero in les faith. dice quiénes eran en la fe. And that's a beautiful thing. Para mí esa escritura es hermosa. Who were they? ¿Quiénes eran ellos? What does chapter 1 say ¿Qué about the dice Ephesians? el capítulo 1 de Efesios? Should say as Paul was writing, who were they presently as he was speaking to them, as they were Christians?
Dice él, yo quiero que sepamos quiénes eran en el presente, en el tiempo que Pablo les escribía. We don't need to read the whole thing. I'll try to summarize it for you to No make it tenemos quicker. que leerlo todo, pero podemos hacer un resumen rápido. But as Paul starts the book, Pero cuando the letter, Pablo comienza su carta en el capítulo 1, he is reminding them who they are at the moment in Christ. les está recordando quiénes son ellos, los efesios en Cristo ahora. He says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus." Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Because he has blessed us in the heavenly places in Christ. quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Verse 4, even as he chose us in him. En el 4 dice, versículo 4, asimismo nos escogió en Él Before the foundation of the world, desde antes de la fundación del mundo, that we should be holy and blameless before him. para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Let me go back. Voy a regresar. Verse 4, Versículo 4. even as he chose us in him before the foundation of the Nos world. escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. God blessed us El Señor nos bendijo with every spiritual blessing con toda bendición espiritual in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Even as he chose us in Christ. Dice, a Él nos escogió en Cristo. And he did this from the foundation of the Lo world. hizo desde antes de la fundación del mundo. Verse 5, he predestined us Dice el versículo 5, capítulo 1, en amor nos predestinó to be sons through adoption, por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, according to the purpose of his will. según el beneplácito de su voluntad. Verse 7, in him we have redemption Versículo 7, en Él tenemos through his redención blood, por medio de su sangre, the forgiveness of our el sins. perdón de nuestras according to his transgresiones, grace. según las riquezas de su gracia. In him we have obtained an inheritance, En Él tenemos una herencia. having been predestined, Él nos ha predestinado according to his will. de acuerdo a su voluntad. In him, En Él, after hearing the gospel of después grace de escuchar ese evangelio, and after believing, después de creer, you were sealed with the spirit of promise, ustedes han recibido el sello de su promesa, who is the guarantee of our inheritance. que es la bendición de nuestra herencia. For this reason, Por esta razón, Paul says, I do not cease to pray for you. por esta razón, dice Pablo, no ceso de orar y mencionarlos en oración a ustedes. Who were these people in the Lord? ¿Quiénes eran entonces estos hermanos What en el did they Señor? have? What did they find in the Lord? ¿Qué es lo que tenían ellos en el Señor? They were chosen in him. Escogidos en Él, They were predestined in him. predestinados en Él, They were redeemed in him. redimidos en Él, They obtained an inheritance in him. tenían la herencia con Él And in him they were sealed with the Holy Spirit. y Él les había sellado con su Espíritu Santo. You read it. How many times does it say in him? ¿Cuántas veces dice, y léalo, en Él, en Él, en Él? That is what it says. Eso es lo que dice ahí. Who were the Ephesians? ¿Quiénes eran los efesios? People in him Pueblo y gente en Él, that lived in him, que vivían en Él, that were in union with him, que estaban unidos a Él, that connected with him, que estaban conectados con that Él, lived in him, que vivían en Él, that rejoiced in him. que se gozaban en Él. Paul is reminding this church, A la iglesia se lo está diciendo Pablo, these Christians in a estos Ephesus, cristianos de Efesios, living in the midst of pagan en medio de su religion, vida, en medio del mundo of pagano, ungodliness, of en sin. medio del pecado y de falta de santidad. he says, you're not like them. In him, you're different. Él les dice, ustedes no son como ellos, ustedes son diferentes. And you have an inheritance. Ustedes tienen esa herencia. Then he comes to chapter 2. Luego se mueve al capítulo 2 And then he tells them what they were like before. y He les reminds dice, them. les recuerda, ustedes eran así antes. And that's what we just read, Es lo que leímos al principio. right? And you he made alive. Les dice, en ustedes Él es hecho vivo. You were one of these.
Uno, ustedes eran como ellos, that lived in sin, como aquellos que vivían en pecado. that was dead in trespasses. Ustedes eran los que estaban muertos en sus delitos, en sus You were pecados. separated from God. Estaban separados de Dios. You were without a future. Estaban sin un futuro. You were without a hope. Estaban sin esperanza. You were without redemption. Estabas sin redención. You were strangers Eras un extraño from the things of de God. las cosas de Dios. But in Him, Pero ahora en Él, you are different. ahora en Él tú eres diferente. For by grace you have been saved by faith. Porque por gracia has sido hecho salvo por medio de la fe. What were you like? This ¿Cómo? Paul's talking about people in the past. Ahora, Pablo está hablando de esta iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿cómo eras tú, mi hermano, antes? What was your life like? ¿Cómo eras tú en tu vida antes? Were you like the Ephesians? ¿Eras tú, mi hermano, como los efesios? Were you living in the passions of the flesh? ¿Vivías tú, mi hermano, en las pasiones de la carne? Whatever your eyes saw, Lo que tu ojo veía, whatever your body felt, lo que tu cuerpo sentía, whatever your heart desired, lo que deseaba tu corazón to try to satisfy yourself, y tratabas de satisfacerte a would ti you do mismo. whatever it took? Hacías lo que se fuera para hacerlo. Were you dead in your trespasses and ¿Estabas tú sins? muerto, mi hermano, en tus delitos y pasiones? Were you separated from God? ¿Estabas separado de Dios? I think you were, Yo sé que sí, because I know you were, porque yo sé que sí, because we all were. porque todos estábamos None were así. different. Ninguno de nosotros somos diferentes. You were dead in your trespasses and sins, Muertos en nuestros delitos y pecados. separated from the life of God. Separados de la vida de Dios. We were all like that. Todos éramos así. I was like that. Yo era así. My family was like Mi that. familia era así. I imagine my wife was like that. Yo también era así. Were you like that? Amén. No, I think they were in the same condition. Todos, yo creo, estábamos en esa misma condición. So Paul reminds them, he's reminding them in this letter, Entonces Pablo les está recordando en esta carta who they are in Christ, quiénes son en Cristo, who they were in Christ, quiénes eran and what God has done for y them. lo que Dios había hecho, hizo por ellos. By grace you've been saved. Por gracia han sido salvos. By grace you have been saved. Por gracia tú también, mi hermano, has sido hecho salvo. You, Tú, mi hermano, tú, mi hermana, and you tú, were saved by grace. todos salvos en gracia. It's very personal. Es bien personal esto. We needed to Y be lo saved necesitamos la salvación. because we were in a condition of sin. Porque así estábamos en el pecado. We were far from the Lord. Estábamos alejados de Dios. There's a captivity, Hay una cautividad, una esclavitud, a prison una prisión that we were in. en la que estábamos. In fact, some are in it today. De hecho, algunos todavía estamos ahí. It's much worse than being in a physical prison Es peor estar, claro, en una prisión física, that maybe the government runs. una prisión, digamos, estatal. I'm talking about the prison of sin. Estoy hablando ahora aquí de la prisión del pecado. There is a captivity that is greater than simply being under four Hay walls. una cautividad, of a una building. prisión que es peor, mi hermano, que estar solamente metido en una celda de 4 paredes. That is when you're in sin. Es la celda espiritual cuando alguien está en pecado. And we're in need of being released from that bondage. Y de ahí necesitamos ser sacados de esa esclavitud. There's only one who can release us, Solo hay uno que te puede sacar de ahí. and he's the one who died for our sins. Es el que murió por nuestros pecados. We were deserving of death Nosotros éramos los que merecíamos morir. because we were dead to God. Porque también allá estábamos muertos en Dios. We were dead to Estábamos trespasses, muertos en nuestros pecados. but we were dead to God. Muertos para Dios. We needed a Y Savior, necesitábamos ese Salvador. and Jesus died for us. Ese fue el Señor Jesús el que murió por nosotros. Why did Jesus hang on the cross? ¿Por qué el Señor estuvo ahí en esa cruz crucificado? Why did he suffer? ¿Por qué sufrió al Señor? Why did he live? ¿Por qué vivió? Why did he die? ¿Por qué murió?
but to be a sacrifice. solo para hacer un sacrificio. We were in trespasses and sins. Todos estábamos en delitos y pecados. We were in captivity. Estábamos en esclavitud. And God sent his son for us El Señor Dios envió a su Hijo para morir, so that he would live and die for us. para que Él muriera por nosotros. And that in his death Y que en esa muerte we might receive forgiveness of sin. recibiéramos nuestro perdón de pecados. We might receive redemption, Recibir redención. which means to be bought back Es decir, ser comprados de nuevo. from our sins. Comprados y sacados de esos pecados. We were reconciled to God. Y hemos sido hechos reconciliados con Dios. We were made friends with him Hemos sido hechos amigos con Dios through the sacrifice of Jesus. a través del sacrificio de Cristo. And God did it for you El Señor, Dios lo hizo por ti, mi hermano, because you were in a state without hope. porque estábamos en un estado sin esperanza. He did it for me Lo hizo por mí, because I was in a state without hope. porque yo también estaba sin esperanza. By grace you are saved Por through faith. gracia, dice, tú eres salvo. By grace. Por gracia. Grace is what the reformers found Y esa gracia es lo que hallaron 500 years ago. esos reformadores hace 500 años. Grace. What is grace? Gracia. ¿Qué es gracia? Grace means a gift. Gracia o la gracia es un don, algo regalado. It is the favor of God. Es el favor de Dios. Paul tells Timothy, be strong in the grace that is in Christ Pablo le Jesus. dijo a Timoteo, sé fuerte, mantente fuerte en la gracia que te ha sido dada. How can one be strong in grace? ¿Cómo puede alguien ser fuerte en la gracia? Well, if you substitute the word favor, Si uno sustituye Of la God. palabra favor de Dios be strong in the favor of God. y dice, mantente fuerte en el favor que Dios te ha dado. Be strong in the gift of God. Mantente fuerte en el don, lo que Dios te ha dado. Meaning what he has offered you, Lo que Dios te ha ofrecido. the gift that he has given you of salvation. El regalo que Él te ha dado de la salvación. Take hold of it Agárralo. with your hand. Manténlo en tus manos. Grab onto it Agárrate fuerte. with your hand. Agárrate fuerte. And don't let it go. Y no la sueltes. Believe in it, Cree. that it's something from God, Cree que viene de Dios. because it is. Porque así es. While we were enemies, God gave his son. Aún siendo enemigos de Dios, Él nos dio a su He gave Hijo. us his grace. Nos dio su gracia. How much more now that we are part of his family? ¿Cuánto más nos va a dar Él ahora que somos Will hechos he not give us all parte de things? su familia, In his will. en su voluntad? How much more? ¿Cuánto más nos Be daría? strong in the grace. Sé fuerte. Be strong in the favor Sé of God. fuerte en el favor de Dios. Timothy, Timoteo, be strong in the grace. mantente fuerte en esa The favor of gracia, God. en el favor de Dios. Timothy was being timid, Ese Timoteo era un muchacho muy tímido, just like his name. así como dice su nombre. He was fearful. Tenía temor. He was reluctant. No quería hacerlo. Paul says, stir up your gift that Pero God Pablo gave le you. dice, aviva, aviva, aviva el don que Dios te ha dado. Stir up the gift of God in your heart. Aviva el don que Dios te ha dado en tu corazón. Be strong in the grace that God has Mantente given you. fuerte en ese don que Dios te ha dado. That free gift of God. Es un don gratis, Dios te lo dio. The reformers found that grace is a good thing. Fueron los reformadores los que hallaron este don. Grace is free. La gracia So I es de gratis. Being in Christ is being in his grace. Estar en Cristo es estar en su gracia. I receive salvation not because I do anything, Yo recibí mi salvación no porque hice algo, not because I perform correctly. no porque haya hecho una obra correctamente, I can't work for my salvation. porque yo no puedo trabajar ni obrar por mi salvación. I can't work for my Yo salvation no puedo trabajar ni obrar por mi salvación, because I was dead in my trespasses. porque la Biblia dice que yo estaba muerto en mis pecados. I can't work for the grace of God Yo no puedo trabajar y obrar para recibir la gracia de Dios, because God gives something freely away. porque Dios lo da gratis completamente.
Bible says no man shall glory before God. Dice la Biblia, ningún hombre se puede gloriar delante de Dios. Not in God's grace. No en la gracia de Dios. Not even Abraham Ni siquiera Abraham could glory in God's grace. podría gloriarse en la gracia de Dios. The Bible says Abraham believed God, Porque la Biblia dice que creyó, Abraham le creyó a Dios. and he was considered righteous. Y así fue considerado justo. He didn't do anything, No hizo nada, but he received. solo lo recibió. And in receiving God's grace, Y al recibir esa gracia, he also received también recibió the blessing of salvation. la bendición de la salvación. And that's what we can do too. Eso es lo que nosotros hacemos. You can't work for your salvation. Uno no puede trabajar ni obrar para ser salvo. By grace, you've been saved through faith. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. This not of yourself. No de nadie. It's a gift of God. Es un don de Dios. Not of works, No por obras, that no man should boast. para que nadie se gloríe. Grace is a good thing. La gracia es algo bueno. The Ephesians were ungodly. Los efesios eran unas personas mundanas. They were in sin. Estaban en pecado. They walked in sin. Caminaban en pecado. They walked according to the prince of power of the air, Satan. Caminaban de acuerdo al principado de este mundo. They were children of condemnation, Eran hijos de condenación. enemies of God, Enemigos de Dios. against God, En contra de Dios. walking away from him. Caminando y alejándose cada vez más de Dios. But God, being rich in mercy, Pero Dios, rico en misericordia, reached out Él and he saved them. metió así su mano, alcanzó y dijo By salvación. grace they were Por saved. gracia son salvos. And then they were found in him. Y luego estaban ellos ya en Él. And they received all the benefits Recibieron beneficios of being in his de family. estar allí en esa familia. They were adopted. Adoptados. They received an inheritance. Adoptados y recibieron herencia. They were seated with him in heavenly places. Sentados con Él en los lugares celestiales. They received the Holy Spirit. Recibieron el Espíritu These Santo. people were blessed. Esta gente tuvieron gran bendición. But they're not different than us. Pero mire, ellos no son diferentes a nosotros. Because God offers us the same. Porque Dios nos ofrece a todos lo mismo. He offers us the same. Nos ofrece lo mismo hoy. He reminds us that we were dead in Nos dice y nos trespasses, recuerda, sí, estabas muerto en tus pecados. but now he has saved us. Pero ahora Él nos ha dado salvación. And now we are in Christ, Ahora estamos en Cristo, united with him. unidos a Él, United with him. unidos a What does Él. it mean to be united? ¿Qué significa estar unidos a Dios o estar unidos? What does it mean to be ¿Qué united? significa estar unidos? Think of a marriage Pensemos en un matrimonio. and how a husband and wife are united, ¿Cómo se une un esposo y una esposa? right? ¿Verdad? We call this a mystery. La Biblia le llama un misterio. The husband and wife, the two become one. Dice la Biblia que los dos son uno, son hechos uno. They're united. They're in union. Están unidos, están en unión. They make a covenant. Hacen un pacto, They unite, se unen, and the two become one, dice que se vuelven uno and then they have family y hay familia. in one way or another. De un modo u otro, así es. But marriage is a union. Pero el matrimonio es una unión. It's where two become one, Dos se convierten en uno. and the one is in the other, and the other is in the other. O el uno en el otro, el uno en el otro. So we are in Christ. Estamos en Cristo. It's a mystery. Es un misterio. Just like a husband and wife become one. Así como un esposo y una esposa son uno. My wife and I were one, Así como mi esposo y yo somos uno. but I'm individual and she still is too. Si él es individuo por aparte, yo también. But it is the same. It's a mystery. Pero ese es el misterio del que habla la Biblia. And Paul talks about that mystery. Pablo lo menciona, ese misterio. He says it, in fact, in the book of Ephesians Lo here, dice aquí en Efesios. right? That the husband and wife are a mystery, but it Dice- also reflects, husband and wife reflect what the church is Pero with sí Christ. refleja lo que es Cristo y la iglesia. Okay? Now, one way that we're not the same is that when I am in Christ, Una forma en la que no somos lo mismo es cuando yo estoy en Cristo, I do not lose my identity in Him. porque no pierdo mi identidad en Cristo.
I'm still who I am. Siempre sigo siendo quien soy. Some people think that they need to lose themselves. Algunos piensan que tienen que soltarse de sí mismos, It's like a mystical experience, como una experiencia mística que deben de tener. that they are so caught up in Jesus Dicen, estoy tan metido en Jesús that they lose their personality. que pierden la personalidad, They lose their identity. pierden la idea de quién son. I remember one time I was talking with a Jewish Me person, acuerdo una vez estaba platicando con un judío and I was talking about the Spirit of God living in my heart, y yo le contaba y le decía, el Espíritu de Dios vive en mi corazón. that I am one with Jesus Y le dije yo soy uno con Jesús because His Spirit is in me. porque su Espíritu está en mí. And this person looked back at me and said, that's kind of strange. Y me miró el Señor este y me dice, qué raro eso. Why would you want to lose yourself in God Y le dice, or ¿y, the Lord y por qué Jesus? te quieres Or perder Jesus. en Jesús? She said, I want to be myself. Y él le dice, yo quiero ser yo siempre. And I thought about it, Y luego pensé, and I'm thinking, here is a person that has no Christian yo background. pensé, esta persona, porque no era cristiana, And when she hears that we are, as Christians, to be like Jesus, cuando esta persona oye que nosotros debemos ser como Cristo, that our desire is to be like a copy of Him, que nuestro deseo es ser como una copia de Él, that He should live through us, que Él debe vivir en nosotros, that we should not live for no ourselves. vivir para nosotros mismos. Her thought was that then I will lose my whole identity and Y personality. ella dijo, bueno, entonces pierdo mi identidad, mi personalidad. But that is not the type of union that God is talking Pero no about. es eso lo que está hablando Dios. When I'm in Christ, Cuando yo estoy en Cristo, I am in Him, but I do not lose who I am. estoy en Él, pero no pierdo de ser quien soy. Just like in our marriage, Igual que en el matrimonio, we are one somos uno, union, una unión, but we are two people. pero somos dos personas. We work together. Trabajamos juntos, We live together. vivimos juntos We value things y together. valoramos cosas juntos. We don't always see things the same. No siempre vemos las cosas igual. She has her opinion, Yo tengo mi opinión, I have mine. él tiene la de él. We try to bring those things into conformity to one Y another. tratamos de poner esas cosas en conformidad. In Christ Pero en Cristo means that you are one with Him in spirit. significa que usted es uno con Él en el Espíritu. You don't lose your identity. Usted no pierde su identidad. In fact, your identity is preserved. Su identidad se preserva. God regenerates you. Dios lo regenera a He usted. brings the goodness of God to you Él pone su bondad en usted through that union. a través de esa unión. So therefore I am in Him, Por eso entonces yo estoy en Él and also He is in me. y Él también está en mí. What did Jesus say? ¿Qué dice el Señor? I am the vine, Yo soy la vid. you are the branches. Ustedes son las ramas, los pámpanos. If you remain in Si me, ustedes están en mí and I in y you, yo en you ustedes, shall bear fruit. entonces llevaréis fruto. He is our life source. Él es la fuente de He vida is our nuestra. He is our Él es righteousness. nuestra justicia. He is our goodness. Él es nuestra bondad. Everything that is right about me comes from Him. Todo lo bueno mío There is nothing here. viene de Dios, porque de mí no sale nada bueno. There's nothing good. Nada bueno. But He brings. Pero Él es el que lo da. Él da la bondad. And I respond to y yo that. respondo a esa bondad. I am in Him, Yo estoy en Él. and He is in Y me. Él está en mí. And I'm grateful for that. Y por eso estoy agradecido yo. We con are Él. united. Estamos unidos a Él. Grace brings us into union with La God. gracia te trae a unión con Cristo. Grace, it did not cost me a thing. La gracia no me costó nada. It cost Him something. A Él le costó. All I have to do is reach out. Pero lo que yo tengo que hacer es hacer así y alcanzar. By grace you have been saved. Por gracia somos salvos.